Bueno, la idea de esta cápsula es hacerle un pequeño repaso de la anatomía de la uña, ¿ya? Eh, También importante, sobre todo para la valoración de la enfermedad inflamatoria y para las patologías neoplásicas de la uña. Eh, Recordemos que el producto terminal de la epidermis, del folículo piloso y de la uña es un producto queratinizado. En el caso del pelo, el producto final de la queratinización es un producto que se diferencia en tres capas: una médula, una corteza y una cutícula. En cambio, en la uña y en el estrato granuloso y en la epidermis, el producto terminal de diferenciación es una estructura homogénea, que en el caso de la piel se llama estrato córneo y en el caso de la uña se llama lámina unguial. ¿Ya? Al igual que recordemos que el producto terminal de la epidermis, del folículo piloso y de la uña es un producto queratinizado. En el caso del pelo, ¿qué pasa en el pelo? Donde teníamos una zona germinativa, ¿cierto? A nivel de folículo piloso. Acá en la uña también tenemos una zona que conocemos como la matriz de la uña. La matriz de la uña está ubicado junto con el lecho de la uña. Se fijan, esta es la zona de la matriz que está con un color rosado un poco más pálido, y esto que está acá, que está con un color más rojo, es el lecho. Entonces, esto es el lecho de la uña. Y aquí más o menos empieza la matriz de la uña. La zona distal de la matriz de la uña es lo que se conoce, se ve por transparencia a través de la lámina unguial y se conoce como la lúnula. Esta lúnula corresponde a la zona más distal de la matriz de la uña. Eh, y bueno, en la medida que se va formando esta matriz, la lámina unguial se va moviendo, ¿cierto?, sobre el lecho de la uña hasta que finalmente llega a esta zona que se conoce como el hiponiquio, y la uña después, bueno, sigue creciendo sola, ya no adherida a un lecho. Se desprende de esta misma explicación que les acabo de dar de que probablemente, eso va a depender un poco de la fuente, pero se, lo más probable es que toda la uña, la lámina de la uña, se produzca a nivel de la matriz de la uña y el lecho no tenga ningún rol en la producción de la uña. ¿Ya? Otro punto importante es que la matriz de la uña tiene la porción proximal y la porción distal. La porción distal es la que se trasluce y se conoce como la lúnula, como dijimos, y la matriz proximal es lo que está oculto está oculto por la epidermis, ¿cierto? La epidermis del dorso del dedo. La zona proximal de la matriz es la que va a producir la parte más dorsal de la lámina unguial. En cambio, la lámina más distal es la que produce la parte más ventral. Esto es importante puesto que, por ejemplo, en enfermedades inflamatorias que afectan la matriz de la uña más proximal, van a producir cambios más a nivel superficial de la uña, como pueden ser los pitting, en el caso de la psoriasis. En cambio, cuando la enfermedad afecta la matriz más distal, los cambios son más a nivel subunguial, como puede ser la hiperkeratosis subunguial o las manchas en aceite. ¿Ya? Entonces, la matriz de la uña produce la uña, las zonas de la lámina unguial que se producen van a ser distintas según si el sitio de producción es la matriz proximal o la matriz distal. Eh, Voy a hacerles una pequeña repasada de este gráfico, que este es un dibujo que me hizo mi señora, pero que está súper claro. Entonces tenemos la epidermis, ¿cierto? La epidermis del dorso del dedo tiene un segmento que se une, esto se conoce como eponiquio. El eponiquio tiene una superficie dorsal y una superficie ventral. La superficie dorsal está queratinizada como el resto de la piel, tiene una cutícula, ¿cierto? Y esta cutícula es solamente una extensión del estrato del estrato córneo, y luego el eponiquio ventral pierde la queratina y se continúa y converge a nivel ya del inicio de la matriz de la uña. Tenemos la matriz proximal, tenemos la matriz ventral, perdón, la matriz proximal y la matriz distal. La matriz distal es la que se va a traslucir y se va a ver como la lúnula. Y luego ya tenemos el lecho unguial, que luego ya se va a continuar con la epidermis a nivel más ventral. Tanto el lecho de la uña como la matriz de la uña no tienen estrato granuloso, ¿ya?
Entonces, al igual que lo que pasaba en el pelo, si recordamos en el pelo en la zona de la vaina radicular externa, tampoco tiene estrato granuloso. Detalles anamnéticos, detalles semiológicos que se pueden desprender de esto. Bueno, uno es lo que les comentaba de los sitios de producción de la lámina unguial respecto a las zonas de la matriz que la generan. Y lo segundo, si ustedes se fijan, el tendón extensor del dedo se va a insertar muy cercano al lugar de la matriz, a la zona de la matriz de la uña. Entonces, procesos inflamatorios que cursen con entesitis, como por ejemplo la artritis psoriática, van a producir un cambio en la matriz de la uña. Y de ahí viene la asociación clínica entre artritis psoriática y psoriasis unguial. Dicho de otra forma, la cercanía del tendón a la matriz de la uña hace que cualquier proceso de entesitis, que son muy típicos en la espondiloartropatía seronegativa, en la espondiloartropatía y en particular en la artritis psoriática, puedan determinar cambios en la matriz de la uña y eso se traduzca clínicamente en, nuevamente, si es que el cambio es, si es que la inflamación a nivel de la matriz proximal, en cambio en la superficie de la uña, como pueden ser los pitting, o si los cambios son más a nivel de la matriz distal, en cambio de la matriz de la lámina unguial, de la parte más dorsal de la, más ventral, perdón, de la lámina unguial, como pueden ser las manchas en aceite o la hemorragia en astilla. ¿Ya? Entonces acordarse de este tendón que se inserta cercano al origen de la matriz de la uña, acordarse que la matriz de la uña produce zonas distintas de la lámina unguial y vamos a revisar alguna imagen histológica. Lamentablemente no encontré fotos. Busqué, no, o sea, no fotos, sino que de estas láminas virtuales que son como escaneos de las láminas que ven los dermatopatólogos. Así que solamente encontré una foto que igual representa bien lo que les quería mostrar. Que acá tenemos, esto que estamos viendo acá es este sector, lo que viene representado en esta imagen histológica que saqué de un libro, en verdad. Corresponde a esta parte de acá. Sería ideal si es que alguna vez me funciona el lápiz. Ahí está. Entonces lo que estamos viendo en la imagen histológica es esta zona de acá. Es esto. ¿Ya? Esto que está acá es lo que estamos viendo aquí. Esta zona que está aquí es esta zona que está acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el eponiquio viene por acá, queratinizado completo con estratocorneo. Acá se da la vuelta, tira una colita de estratocorneo que se llama cutícula y luego se devuelve y llega hasta acá. Y aquí en este receso se inicia la matriz de la uña. Todo esto es matriz de la uña. Esta es la matriz unguial. Todo esto que estoy dibujando acá es la matriz unguial proximal, más o menos hasta acá. Esto sería la matriz unguial distal, ¿cierto? Que es lo que hacia externo se ve como la lúnula. Esta zona de la matriz produce la parte superior de la lámina unguial y esta parte de la matriz distal produce la parte inferior. O sea, toda esta parte que está acá, todo esto que está acá se produce a este nivel. Todo esto que está por debajo se produce a este nivel. ¿Ya? Tenemos la matriz de la uña y si se fijan acá, no lo puedo acercar, pero si se fijan acá, en la zona de la matriz de la uña se produce esta queratinización. Que es lo mismo que pasa en el estratocorneo. En el fondo los núcleos, las células van acumulando queratina y finalmente van a estar completamente queratinizados y van a pasar a formar parte de la lámina de la uña. Y que esta queratinización no se hace con estratocorneo o estrato granuloso. Si se fijan, aquí no hay estrato granuloso. Tenemos estrato basal, estrato espinoso y las zonas especializadas de la matriz que van a dar origen a la lámina, pero no hay estrato granuloso como si hay en la epidermis normal, ¿cierto? En todas las zonas de la epidermis normal tenemos estrato espinoso que en esta imagen histológica no se ve, pero si en esta zona de acá uno hace un corte histológico vas a ver estrato basal, espinoso, granuloso, córneo. Acá no. Acá vas a ver a nivel de la matriz de la uña vas a ver estrato basal, que se ve, ¿cierto? Aquí está el estrato basal, estrato granuloso, estrato espinoso, perdón, y después ya la zona de diferenciación y queratinización y ya la lámina de la uña. ¿Ya? Entonces, yo creo que esto es de las cosas importantes que hay que acordarse.
Acordémonos que cuando tengamos, hay que saber que cuando tengamos enfermedades tanto inflamatorias como neoplásicas, especialmente las melanoniquias, cuando queremos estudiarla, la información no va a salir de la lámina. O sea, si ustedes tienen un melanoma y le sacan y hacen una onisectomía y lo que mandan a biopsiar es la lámina de la uña, ahí no va a aparecer ninguna información relevante. La información relevante está en la matriz. Entonces existen varias formas de biopsiar la matriz. Normalmente lo que se hace, esto lo revisarán en sus cursos de cirugía, pero o lo verán lo verán en la clínica, pero se hace la abulsión de la uña y luego de eso se toma la muestra. La muestra se puede tomar a este nivel con un punch, ¿cierto? Se puede sacar esa matriz de uña, es una forma de hacerlo. Eso va a depender mucho de lo que estamos tratando de estudiar y de si es que una lesión pigmentaria, de la ubicación y la forma, pero una forma es con un punch. Pero lo más habitual es tomar una muestra longitudinal, o sea, si tenemos la uña, ¿cierto? La uña, uno toma todo un sector de esto, se saca con lecho, con matriz, con una lámina, y eso es lo que se manda a estudiar. Eh, eso es lo que le quería compartir. Acuérdense siempre de que el tendón extensor se inserta cercano a la matriz, que la matriz produce dos zonas distintas de la uña, que el epitelio de la matriz de la uña, que el epitelio de la matriz de la uña, claro, no tiene estrato granuloso, que la matriz distal, que es más o menos esta zona que está acá, es lo que se traduce en la lúnula clínicamente, y que histológicamente uno puede más o menos determinar más o menos dónde está el límite entre la matriz de la uña y el lecho unguial, que es más o menos, en este caso es como por acá, que es cuando se acaba este estrato de células eosinofílicas que dan origen a la matriz de la uña, ¿ya? La lámina unguial se produce fundamentalmente en la matriz unguial proximal. La matriz unguial distal produce una menor cantidad de uña y no es tan importante en la génesis, por eso que hay muchas enfermedades, o nosotros mismos cuando sacamos uña, rara vez el paciente queda con secuela, porque normalmente lo que hacemos es sacar la matriz distal, pero es la matriz proximal la que produce el grueso de la uña y es la que, claro, lo que produce la mayor cantidad del porcentaje de la lámina unguial.